Bueno, muy buenos días. Damos inicio a la sesión del día de hoy del Seminario Transdisciplinario de Salud Ambiental y Cambio Climático. Nos acompaña en agenda el ingeniero Sebastián Bernal García, recordándoles a todos que estas sesiones quedan dispuestas en el sitio web del Congreso Internacional de la Facultad Nacional de Salud Pública y que tenemos en nuestra dinámica escuchar el invitado y luego poder generar algunas intervenciones que nos son útiles para las instituciones que participamos, para el mismo proyecto de formulación del plan de adaptación al cambio climático desde salud ambiental y bueno, para los elementos que comentábamos sobre las reflexiones que podemos hacer de cara a la COP26 en Glasgow. Adelante, Sebastián, y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder presentar hoy a ustedes este trabajo que ya se lleva bastantes años realizando. Bueno, mi nombre es Sebastián Bernal García. Yo soy ingeniero administrador de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Pero en el transcurso de mis estudios me di cuenta que no era mi carrera. Sin embargo, encontré en un curso que se llama Dinámica de Sistemas como un refugio para no abandonar los estudios y me involucré en un semillero de investigación, después en un proyecto de investigación que después me llevó a hacer la maestría en Ingeniería de Sistemas con este tema que les voy a presentar ahora. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Exacto, ahí la están viendo, ¿cierto? Entonces, este es un modelo de la dinámica del sistema malaria-clima en una región endémica de Colombia. Este fue la tesis de maestría para optar por el título de maestría en Ingeniería de Sistemas. El asesor fue Santiago Arango, del Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión, y el coasesor fue Germán Poveda Jaramillo, del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, ambos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Entonces, acá les voy a presentar, hablar un poquito de clima y salud, que igual vamos a profundizar en la segunda parte, un poco qué es la malaria, los objetivos de la investigación, una mirada rápida de modelos de enfermedades transmitidas por mosquitos, la metodología que se usó, el modelo que se desarrolló y las conclusiones. Anexos, no creo que alcanzamos a ver. Entonces, de clima y salud, tenemos que la variabilidad natural del clima, como la variación antropogénica, generan cambios climáticos con efectos en la salud. ¿Qué efectos tienen esos cambios climáticos en la salud? Hay muertes, estrés mental, enfermedades de diferentes tipos y también enfermedades transmitidas por el agua, por alimentos y por vectores, donde resalta la malaria. Entonces, ¿qué es la malaria? La malaria es una enfermedad transmitida por un mosquito del género Anopheles que transmite un parásito, un protozoo del género Plasmodium. Este parásito pues tiene un ciclo dentro, a ver, pongamos tiene un ciclo, este mosquito acá inserta el parásito en el humano y ese parásito pues tiene un ciclo a través del hígado, del torrente sanguíneo y eso pues causa una enfermedad y ciertos síntomas graves. Y después puede llegar un mosquito y tomar ese parásito de la sangre. Este es un ciclo interno dentro del mosquito, dentro de las paredes del intestino, que atraviesan las paredes del intestino del mosquito. Eso tiene un tiempo, es una reproducción acá sexual del parásito y libera unos esporozoitos que viajan a las glándulas salivales. Son unos videos que no vamos a alcanzar a ver, pero para los curiosos pueden buscar en YouTube
que muestra cómo los mosquitos usan 6 agujas para succionar nuestra sangre. Es un video intradérmico bastante interesante. Y también hay unos videos del ciclo dentro del humano y del ciclo dentro del mosquito de ese parásito, para los que lo quieran ver después. La malaria en Colombia tenemos que es una enfermedad Sebas, rural. nos están diciendo que solamente estás proyectando la primera diapositiva donde está el nombre del trabajo, no la siguiente. Dios. Ahora parece que ya vemos malaria en Colombia. Ok, Wow. A ver. Sí, puede ser la velocidad del internet. no, Tranquilo, el nuestro. eso pasa. O el equipo con muchas ventanas. No, yo lo Gracias, tengo. Daniel. Muchas gracias. Uy, gracias por avisarnos. Ahora sí están viendo que cambio de Sí, diapositiva. señor, es correcto. Listo, bueno, esto es lo que acabo de hablar, la variabilidad natural del clima, los cambios climáticos, junto a la variación antropogénica, efectos en la salud, un montón de enfermedades y eventos en salud en los que tiene el clima un efecto. La malaria, pues tenemos acá, yo estaba mostrando el ciclo, pues acá está el ciclo dentro del humano que llega al hígado y después se libera al torrente sanguíneo, causa fiebre, escalofríos, entre otros, y después este parásito lo toma una mosquita hembra, que son las únicas que pican, las mosquitas hembras, para desarrollar huevos, les toman esa sangre y dentro del intestino el parásito se reproduce sexualmente, atraviesa la pared intestinal y se liberan esporocitos que llegan a las glándulas salivales. El mosquito es de género Anopheles y el protozooparásito es de género Plasmodium. Este es el video, si lo quieren ver, de las 6 agujas de los mosquitos y los videos del ciclo dentro de los humanos y dentro de los mosquitos. Esta es ya la malaria en Colombia, que era donde iba, es una enfermedad rural. Hay 11 millones de personas en riesgo y 2 millones de personas en alto riesgo. Y en estas regiones rurales, pues alrededor del 40% de la población es multidimensional y monetariamente pobre. Especialmente la costa pacífica representó entre el 10 y el 30% de todos los casos de malaria en los últimos 50 años. Y en el norte de esta región, pues hay una gran cantidad de personas afrodescendientes que por sus características raciales las hacen refractarias a la infección por Plasmodium vivax. Entonces hay Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, son los dos géneros, las dos especies del género Plasmodium, es el parásito que causa malaria. Entonces, por ser afrodescendientes, no les da Plasmodium vivax, entonces son más susceptibles a Plasmodium falciparum, que es el parásito que causa malaria grave, que puede causar complicaciones más serias. Esta es una imagen que nos muestra la evolución desde 1959 hasta el 2016 de los casos totales de la malaria en Colombia. Esto es un trabajo que viene desarrollando Germán Poveda desde 1996, 97 y otros estudios que han tratado de seguirle la historia a esta evolución, pero vemos que en cada año niño, donde hay una flecha, es un año niño, desde hace mucho tiempo hay un pico epidémico, hay un pico epidémico cada vez que hay un año niño en todo el país. Aquí es destacar que después del año niño 97-98, que fue un super niño, bajaron, hubo un descenso, pero después también hubo un pico en el niño del 2002. En Colombia se tiene que, bueno, este es un trabajo que se hizo para el departamento de Antioquia,
que hay un incremento de los casos de malaria en una extensión espacial por un incremento de 1 °C. Esta es la tasa a la que aumentan los casos de malaria. Entonces vemos que donde ya hay pues malaria, por ejemplo en el Urabá, en el Bajo Cauca, un poco de Magdalena Medio, como se viene calentando, entonces hay un aumento de los casos, pero aquí la malaria viene extendiéndose a nuevas zonas donde no es endémica, entonces donde no hay una inmunidad en la población. Entonces se tiene que hay un efecto, digamos, del clima sobre unos procesos y esos procesos generan los casos de malaria, pero no sabemos qué es lo que está detrás de ese interrogante. Entonces, lo que se quiere responder en este trabajo es mirar cuáles son los procesos que llevan a que aumenten los casos de malaria. Entonces, tenemos que este modelo se construyó en un primer modelo, que fue el primer modelo no teórico, que trató de explicar esa relación malaria-clima en la literatura, pero ese modelo tiene unos problemas, que una documentación limitada, una inconsistencia dimensional, que comparte con otros tipos de modelos, no es el único. Pero poniendo eso en una balanza, teniendo en cuenta que fue el primer modelo no teórico en la literatura en tratar de explicar esa relación, pues tenemos que es un modelo muy bueno, que se trató de mejorar. Esto fue en el 2014 en un póster que se presentó, se hicieron unas mejoras, sobre todo en el modelo entomológico, tratando de mejorar varias funciones y parametrizaciones, consistencia dimensional, pero aún así ese modelo seguía necesitando mejora, que es una mejora que comparte con otros modelos matemáticos de la malaria. En general, de esos hay unos que abordan el clima y otros que están aplicados en Colombia. Entonces sigo con esa pregunta y con el objetivo quiero tratar de entender cómo funciona la dinámica de transmisión vector hospedero de Plasmodium malaria bajo la influencia del clima en una zona endémica de Colombia. Entonces, ¿qué tipos de modelos tenemos para estudiar de la malaria? Tenemos modelos estadísticos, modelos matemáticos, modelos estáticos en el tiempo, dinámicos en el tiempo. De estos pueden ser basados en individuos o modelos basados en agentes también, los conocen así, modelos basados en poblaciones, que estos modelos basados en poblaciones consideran la homogeneidad en una población, y estos pueden ser de una dinámica intrahospedero. Por ejemplo, yo puedo simular las poblaciones de parásitos y las poblaciones de glóbulos rojos dentro de un humano, o puedo modelar la dinámica vector hospedero, o sea, las poblaciones de mosquitos y las poblaciones de humanos. Estos de dinámica vector hospedero pueden ser teóricos y no teóricos, y ambos pueden tener vectores explícitos y vectores implícitos. Ya vamos a ver más un poco de esto. Estos acá son nueve modelos que son la base prácticamente de todos los modelos matemáticos de enfermedades epidemiológicos que tenemos actualmente, principalmente los de Ronald Ross de malaria, Lotka y Sharpe para malaria, que derivaron en este modelo, este paper seminal de Kermack y McKendry, que es el modelo SIR, que es la base prácticamente de todos los modelos actuales desde 1927, y eso derivó en el modelo de McDonald, que trabaja en la Organización Mundial de la Salud en 1957, un modelo que trató de darle sustento a la erradicación de la malaria mundial, que sabemos que fracasó, que después lo revisó Garrett Jones, también de la OMS en 1964. McDonald es el que construye el R0, el número básico de reproducción, que todavía se sigue usando, y Garrett Jones es el que construye la capacidad vectorial, que todavía sigue usándose. Y bueno, aquí en 1968 tenemos el
el primer modelo simulado por computador, también por McDonald, para la malaria. Después de eso, estos antecitos de 1970, pues, a partir de eso hay una explosión exponencial de la producción de modelos matemáticos de diferentes patógenos transmitidos por mosquitos dominados por la malaria. Después aparece pues la reemergencia del dengue y una explosión de casos de dengue, entonces empiezan a aparecer esos casos de dengue. Aparece la epidemia del WNV, que es el virus del Nilo Occidental en Estados Unidos, entonces empiezan a construir modelos al respecto. Sin embargo, no todos esos modelos consideran el clima dentro de sus ecuaciones, por decirlo así. El primer modelo es una tesis que se construye acá en Colombia en 2002, que está en español, que ese es el modelo que les hablaba anteriormente. Después hay un paper del 2004 para malaria en África. Y después está el paper, está en 2006, es el paper de esta tesis del 2002. Hay un tiempo vacío y después ya a partir del 2010 hay una mayor producción de estos modelos. Entonces, la metodología que se usó fue dinámica de sistemas, que tiene un proceso de modelamiento, se articula el problema, se seleccionan las fronteras, los límites, se construye una hipótesis dinámica, se formula esa hipótesis dinámica, se valida, después se evalúan y se formulan políticas y este ciclo se repite y esta estrella interna significa que puedo pasar de un paso a otro. Entonces, en la articulación del problema tenemos que hay un sistema complejo, como es la transmisión vector hospedero de la dinámica vector hospedero de ese Plasmodium falciparum endémico. Hay muchas variables que están involucradas en esa transmisión. El tipo de vivienda, la fortaleza del sistema de salud, la inmunidad de los hospederos, las estrategias de control. Yo solo selecciono algunas, aquí se seleccionan la inmunidad de los hospederos, la población de los vectores, el clima y la población de los hospederos, que son los humanos. Estos, los humanos, inmunidad de humanos y la población de humanos, son los hospederos. Con el propósito de entender ese sistema. Se hizo en Colombia, en Chocó y en Nuquí, desde 1994 a 2005, para la especie Plasmodium falciparum, que es el parásito que causa la enfermedad y que es transmitida por un mosquito del género Anopheles, y en este caso el vector primario en esta región es Anopheles albimanus. Recuerden, el mosquito, mosquitos hembras. También el modo de referencia son series de tiempo. Hay series de tiempo epidemiológicas, casos de malaria mensuales para ese periodo de tiempo que se registraron en el hospital. También hay temperatura del aire, precipitación mensual. También hay unas estimaciones de densidad de esos mosquitos y esas series de tiempo se usan para explorar relaciones entre ellas. Después yo construyo la hipótesis dinámica. Entonces yo les voy a hablar ahorita más tarde de niveles. Los niveles son como bañeras y también voy a hablar de flujos. Hay unos flujos que son de entrada, que son como las canillas o las llaves que entran agua a esos niveles. Y hay flujos de salida, que son los desagües de esos niveles. Otra forma de verlo también, como aquí vamos a ver niveles de humanos, estos son unas jaulas de humanos, esto es un nivel de humanos. Aquí no hay ni los flujos de entrada, serían pues la puerta aquí y sería el mismo flujo de salida. Y estos son flujos, ejemplos de flujos de humanos, son los tubos de Futurama por los cuales viajan los integrantes de este cómic. Entonces, yo tengo flujos, diagramas de flujos y niveles. Este es el nivel, el flujo de entrada, el flujo de salida, es la misma bañera, pero un poco más técnico este diagrama. Y este diagrama de flujos y niveles es igual a este diagrama de
causal. Esto es un diagrama causal donde yo veo la relación causal entre las variables. Y aquí hay dos hipótesis dinámicas, una con vectores implícitos, que fue la que obtuvo resultados, y también se planteó una hipótesis dinámica con vectores explícitos. Esa no tuvo buenos resultados. La formulación, entonces yo paso de estos diagramas de flujos y niveles y diagramas causales, convierto esas dos cosas en una ecuación diferencial ordinaria, donde el nivel es la variable de estado y los flujos de entrada son positivos y los flujos de salida son negativos. Además de eso, también se hizo una estimación de parámetros y funciones. En la hipótesis de vectores implícitos se estimaron 16 parámetros, de los cuales desconocíamos su valor, por medio de un procesos de Markov parcialmente observados, o POM, y una filtración iterativa múltiple, MIF. En los vectores explícitos se trataron de estimar 12 parámetros, 10 con POM y MIF, 2 con trabajo de campo y 6 funciones con mínimos cuadrados ordinarios. Estos se explican acá. Yo cojo el modelo de dinámica de sistemas, que son un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, los convierto en un proceso de Markov parcialmente observado, POM, y ese modelo POM es la entrada de una filtración iterativa múltiple. Los que se estimaron en trabajo de campo, la dinámica de la temperatura en un criadero. Entonces teníamos temperatura del agua y temperatura del aire. Y además de eso, la supervivencia de los estados inmaduros de ese mosquito. Y con las funciones o mínimos cuadrados ordinarios se tomaron datos publicados y no publicados de Anopheles albímanos, son datos de laboratorio, se ajustaron a unas funciones propuestas previamente, que son unas funciones teóricas de desarrollo de insectos, supervivencia de insectos. Y esa estimación se hizo usando mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, para la validación se valida la estructura, métodos directos e indirectos, y se valida el comportamiento, que en este caso fue determinístico, o sea, matemático, y estocástico o estadístico. Entonces ya estos son los resultados. La articulación del problema, se muestran los modos de referencia, es un poco pequeño. La hipótesis dinámica, los diagramas, la formulación, el conjunto de ecuaciones, la validación, pues en este caso el comportamientos, y aquí no sé, se hizo formulación y evaluación de políticas. En la articulación del problema, entonces tengo los casos mensuales de Plasmodium falciparum, desde el 94 hasta el 2005. Tengo la temperatura del aire, la precipitación, los estimativos de número de mosquitos con capturas en la región. Y algo que es muy interesante acá, tengo la temperatura en rojo y los casos en morado. Aquí hay un pico de temperatura y después sigue un pico de casos. Bajan ambos, después un pico de temperatura y a los meses un pico de casos. Y después acá pareciera que se sincronizaran a partir de antes de 1997. Parece que ambas series de tiempo se sincronizan previo a la aparición del Super Niño 97-98. Y después de una niña muy larga, esas dos series de tiempo parecen que se comportan de manera muy similar para después, digamos, separar su comportamiento. Metodología que se usó en este caso es la dinámica de sistemas, que es una metodología asistida por computador que se aplica en sistemas sociales, administrativos, económicos, ecológicos, sistemas dinámicos complejos. ¿Por qué se usó dinámica de sistemas acá? Porque hay presencia de realimentaciones, retardos y no linealidades.
un ejemplo de un retardo, de una realimentación, perdón. Es como una variable tiene una acción en otras variables y al final esa variable se ve afectada. Un ejemplo de un retardo es un señor que pide un tinto, no llega al tinto, pide otro tinto y sigue pidiendo tintos, pero se le olvida que toma un tiempo la llegada de esos tintos para al final terminar con todos los tintos que pide. La hipótesis dinámica, tenemos es un diagrama de subsistemas, la temperatura del aire tiene un efecto en la fuerza de infección o lambda, y ese lambda después de un tiempo, esto significa estas dos líneas, tiene un efecto en la población de humanos, los cuales tienen un efecto en la fuerza de infección. Aquí no, esta fuerza de infección o lambda representa a los mosquitos, pero no son los mosquitos, porque esta es una hipótesis dinámica de vectores implícitos. Entonces, la fuerza de infección o lambda uno la podría ver como una banda de mosquitos, pero no son los mosquitos. Entonces, lambda evoluciona en lambda 1 y lambda 1 evoluciona en lambda 2. Es una representación, simplemente es una variable matemática, pero ellos no es la población de mosquitos, porque aquí trabajamos con vectores implícitos. En los niveles de humanos tenemos una población susceptible, una población expuesta, una población infecciosa que ya tiene los síntomas de fiebre y que si no es tratada pues puede morir, una población parcialmente protegida y una población asintomática. Entonces yo tengo, estos son los niveles, estas son las cajas donde hay una población homogénea, todos son susceptibles y este es el flujo que conecta la población susceptible con la población expuesta. ¿Quién maneja ese flujo? Es lambda 2. Lambda 2 es el que hace que pasen humanos de S1 a E, pasen de ser susceptibles a ser expuestos. Estos expuestos tienen ya el parásito en el hígado y después de un tiempo pasan a ser infecciosos, o sea, desarrollan síntomas. Estos que son infecciosos ya tienen el parásito en la sangre, por lo que pueden infectar a lambda, que es la representación de un mosquito sin ser el mosquito, y este lambda evoluciona en lambda 1, que después evoluciona en lambda 2. Estos, si reciben tratamiento los infecciosos, pues pueden volver a ser susceptibles o pueden tener limpiar su sangre, estar parcialmente protegidos, no desarrollar síntomas. Estos son como unos asintomáticos, no tienen síntomas, pero pueden infectar. Aquí con COVID ya todos nos hemos vuelto expertos con estos términos. Estos que son asintomáticos pueden quedar, digamos, en una inmunidad clínica parcial que pueden perder después de un tiempo, o estos que tienen inmunidad clínica, si los vuelve a picar un mosquito, quedan asintomáticos, pero con el parásito, por lo que siguen infectando a lambda. Y un efecto principalmente en este caso es la temperatura del aire en lambda y en las transiciones de lambda. Este es un diagrama de flujos y niveles. Es lo mismo que acabo de explicar, pero es un poco más técnico. Acá está lambda, lambda 1, lambda 2 y estas es las transiciones de los humanos. Este es el diagrama, una unión de un diagrama causal con un diagrama de flujos y niveles, donde yo veo cuáles son los ciclos de realimentación identificados por estos símbolos. Para la formulación, entonces ya yo convierto esos diagramas en estas ecuaciones. Son cinco ecuaciones. Y esta es la fuerza de infección, que este es un retardo de información, que uno retarda el lambda en m clases, en este caso fueron 2 clases. Y esta es una relación muy no lineal de la tasa de desarrollo de Plasmodium falciparum dentro del mosquito respecto a la temperatura y un óptimo, pero más allá, después de que se pasa este óptimo, pues empieza
a hacerse más lento este desarrollo. Esta es la tasa de desarrollo, entonces aquí es mucho más rápido el tiempo de desarrollo. La estimación de parámetros, entonces tenía muchos parámetros de los cuales yo desconocía su valor. En algunos tenía una idea del rango donde podría estar este parámetro. Y gracias a esa técnica de Pump y Meet, se pudo hacer el proceso de marco parcialmente observado. Y ese pump, yo le agrego un ruido de proceso, que se le agrega acá lambda, por la fuerza de inflexión. Y yo tengo los casos simulados. Este ρ, la letra griega ρ, significa la tasa de reporte. Estos son los casos simulados, cuántos casos se están reportando. Y además de eso, yo ya los casos que son confirmados es una negative binomial, una binomial negativa de estos casos simulados. Y eso se convierte, se entra en este algoritmo MIF para poder estimar esos valores de parámetros desconocidos. Los que se estimaron en campo, la relación en un criadero entre la temperatura del agua y la temperatura del aire, y la supervivencia de estados inmaduros de Anopheles albimanus. Todos estos son tablas de supervivencia para tratar de poder simular un modelo con vectores explícitos. Sin embargo, a pesar de que se avanzó, esto también se intentó hacer, esto no dio frutos con vectores explícitos, y estas funciones sí se lograron estimar. Se avanzó mucho en esta hipótesis dinámica, pero sin embargo no se obtuvieron resultados satisfactorios. Esto es lo que se hizo con la estimación de funciones, y estos son los resultados de las funciones: la tasa de digestión de la sangre de la mosquita, porcentaje de oviposición, la supervivencia, la tasa de supervivencia de las hembras adultas de Anopheles albimanus, que se compara con otras que se han estimado, la tasa de desarrollo de las larvas, la tasa de desarrollo de las pupas, el porcentaje de supervivencia de los estados inmaduros. Y ya para la validación se tiene que aplicar diferentes técnicas de test o pruebas de validación de la estructura de manera directa, los cuales todos fueron validadas. Este es un ejemplo de una simulación. En rojo están los datos registrados de casos de malaria. En este caso estamos entre el 94 y el 99. Y tengo 100 simulaciones estocásticas. Esto es un resultado no satisfactorio, digámoslo así, pero es para que vean cómo se luchó bastante para poder obtener estos resultados que se muestran acá. Esta es una simulación determinística, esta es estocástica, esta es determinística. Acá solo no hay tantas simulaciones, es una sola simulación. Y acá ya estamos en septiembre del 96 a diciembre del 2003. Y se ve que la simulación determinística representa bien este segundo pico en el 98, subestima el primer pico del 97, y acá, sin embargo, sigue el comportamiento de los casos registrados, que son los negros, y después de este pico del 98, la media parece que es un poco más alta que la observada. Sin embargo, cuando la simulación es estocástica, 1000 simulaciones estocásticas, en este caso sí convergen, porque los intervalos de confianza me dan, casi que me representan bien estos dos picos. También tiene el mismo problema de subestimación del primer pico, pero ya es mucho más acertado la representación del comportamiento de los casos. Acá es una separación ya. Acá tenemos septiembre del 96 a diciembre del 2003. Acá tengo solo septiembre del 96 a diciembre del 99.
se ve cómo representa bien ese comportamiento. Aquí no hay como un patrón muy claro, pero en general se representa bien. Sobre todo ese estocástico se ve que las sombras representan bien ese comportamiento. Y pues todo esto me da pues son los parámetros que se estimaron, que yo desconocía, que gracias a esa estimación de parámetros puedo simular y obtener los resultados. Entonces, como conclusiones, se tiene que el nuevo modelo de los estados de infección de los humanos es dimensionalmente consistente, que la población de los mosquitos se formuló matemáticamente, a pesar de que no lo muestra acá, teniendo en cuenta todos los estudios de campo que trataban de estimar la probabilidad de supervivencia in situ de los estados inmaduros de Anopheles albímanos. Y esto resultó en un modelo acoplado mosquito humano, el cual es dimensionalmente consistente, que era un problema de los modelos anteriores, y el cual considera el proceso natural de infección tanto de los humanos como de los mosquitos con Plasmodium falciparum. Este estudio provee evidencia que la temperatura del aire se acopla con la dinámica de la malaria, una región endémica del Pacífico de Colombia, lo cual causa epidemias durante la ocurrencia del Niño entre septiembre del 96 y diciembre del 2003, y confirma resultados similares de otros trabajos de simulación en ese mismo sitio de estudio, y también es consistente con el rol que tienen los factores ambientales en el origen de dinámicas interanuales de la malaria, tanto en India y en África, es donde más se han desarrollado estos otros modelos. Sin embargo, finalmente hay que tener precaución porque inevitablemente todos los modelos son incompletos, incorrectos y erróneos. Sin embargo, algo que sí se puede decir de este modelo es que es un modelo en el que se tiene confianza. Los modelos nunca van a reemplazar la deliberación y el análisis, y por lo tanto el uso de los modelos siempre debe estar acompañado de la discusión y las implicaciones para la vida real. Como recomendaciones, sería importante validar este modelo en otros municipios de Colombia, incluir este modelo en el sistema de alerta temprana de la malaria que tiene Colombia actualmente. Y sería importante también considerar otras estructuras epidemiológicas para los humanos, que tal vez pueden ser más sencillas y pueden simplificar esto. Finalmente, agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia, que fue la que financió toda esta investigación. Este trabajo no lo hice yo solo, lo hice con Visa 10, con Santiago Arango, con Juan David Suaza, con Sandra Uribe y con Germán Poveda, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, con especial agradecimientos a Santiago Arango. Profesor Guillermo Rúa Uribe también nos ayudó con asesoría y con datos. La gente de Nuki que nos recibió muy amablemente. Y a los organizadores, participantes y patrocinadores de un taller que se hizo en Villa de Leyva, otro taller que se hizo en Italia, a los cuales pude asistir por becas, y los cuales también me ayudaron mucho para poder llegar a lo que se llegó. Y a la profesora Mercedes Pascual del Instituto Santa Fe y la Universidad de Chicago, que también me recibió en una pasantía. Gracias a ella, pues también pudimos llegar a estos resultados, y a mis padres. Eso es todo, amigos. No sé si tengan preguntas, comentarios. Sí, muchísimas gracias, Sebastián. Realmente haces un ejercicio muy interesante para el seminario. Nuestro reto en esta intención es también tener a partir de estas evidencias unos elementos que permitan articular procesos de incidencia en políticas, como lo que has venido intentando apoyar en la formulación del plan de adaptación, ¿cierto?, al cambio climático desde salud ambiental. Yo veo como tres, digamos, asuntos, y el primero de ellos es el ejercicio como hablan como la racionalidad, como dicen en los angloparlantes, ¿cierto? La racionalidad, la lógica de la construcción de las hipótesis, ¿cierto?
la manera como haces el abordaje para tratar de resolver y de plantearlo. Eso me parecería muy interesante si acotándolo como a lo que has aprendido, a lo que has vivido desde el PACSA, en esa misma lógica, ves que se pueda intentar comprender para otros vectores o para otros elementos con el proceso de salud de enfermedad. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la traducción de conocimiento, Sebastián. Es decir, cómo se logra hacer transferencia de conocimiento a los decisores con todo este esfuerzo metodológico en esta lectura que nos aporta. Y la tercera pregunta es de cara a al contexto de la malaria, ¿cierto? Y de las dimensiones pues, que planteas allí con el escenario del niño y la niña, cómo serían esas advertencias o esas mejores formas de que esto tuviera sentido práctico para los territorios, ¿cierto? Porque presentaste el mapa de Antioquia. Esas tres preguntas, no difíciles, pero yo creo que pueden ayudarnos a los compañeros a generar una conversación en estos 15 minutos. Tampoco te tienes que extender, pero creo que son valiosas para comentar y abrir el debate. Listo. Para responder la primera, me voy a volver aquí a la misma diapositiva, que hay muchas diapositivas. Esta. No, hay mucho campo de acción para poder seguir explorando. O sea, los efectos de los cambios climáticos en la salud y en las enfermedades es amplio y es muy posible. Y no más con dengue hay un trabajo muy importante, con leishmaniasis también, por vectores y todas las demás enfermedades que son importantes pues, en nuestro contexto. Y sí es muy posible hacerlo. Digamos que pues yo soy enamorado de esta metodología y yo creo que permite, es de pronto tal vez a veces un poco compleja, pero digamos es difícil a veces llegar a resultados, pero yo creo que la tarea es empezar. En este caso pues se vio que es un modelo que se empezó a desarrollar en el 2002 con unos proyectos, pues en el 2002, 2006 se publica, pero antes de eso hay unos trabajos de muchos años que después se retoman y se siguen ahondando. Entonces creo que a veces falta financiación y creo que sí es muy posible y muy necesario para tratar de entender esas relaciones que son complejas, realmente es compleja esas relaciones de clima y enfermedades porque hay muchos factores involucrados. En la segunda, me recuerdo de la segunda pregunta. No tomo nota. La segunda tiene que ver con el tema de traducción y transferencia del conocimiento. A Sí, los entes y la decisores. tercera tiene que ver como con la aplicación desde lo aprendido a Paxa o a otros asuntos de cara, digamos, al potencial que encontraste en este proceso de formación investigativa. Sí, es un reto, yo creo que es un reto. Sí, a veces nos quedamos en las aulas o en los papers o en las tesis, pero creo porque a veces no está ese puente como con los entes decisores. A veces no es fácil como, sí, a veces estamos muy aislados. Digamos, el seminario es una buena oportunidad para crear esos lazos con los entes decisores. Pero sí, no, realmente no. Sí, a veces le da a uno como guayado que no, que esto se quede como en papel y no trascienda. A veces no tiene uno como ese espíritu de ir y tocar puertas. En algún momento sí se hizo, pero no con la eficiencia que debería ser de presentar estos resultados a las entidades de salud.
porque sí, hay también como una burocracia y uno no es como muy dado a saberse mover en ese ámbito. Nos quedamos como muy, o yo soy muy científico, se queda uno acá en el computador y no. ¿Y se te congeló la imagen o fue a mí? No, ahí estás. Ok, no, yo dejé esto quieto acá. Ok, no, y porque precisamente con ese mapa de Antioquia y en este ejercicio práctico, yo creo, Sebastián, que con todos los que estamos participando, precisamente el zigzag pues que nos reta en este seminario es a poder entregar, ¿cierto? Entregar, compartir, divulgar, darle como toda esa posibilidad en lectura y entonces, ¿dónde está lo práctico? O sea, cuando vos vuelves a mirar este mapa de Antioquia, vos qué le dirías al departamento, ¿cierto? Sí, no, que hay que ponerse las pilas, hay que ponerse mucho las pilas porque esto que se encontró es un pedacito en un periodo de tiempo corto, en una región muy específica. Eh, el sistema de alerta temprana de la malaria en Colombia intentó hacer unas exploraciones en diferentes regiones endémicas y epidémicas de Colombia. No tienen unos resultados tan buenos, pero es una buena iniciativa. Pero creo que hay que seguir, porque a veces, bueno, no se obtuvieron resultados, no importa, hay que seguir y seguirle buscando la comba al palo hasta que se encuentran este tipo de cosas. Yo creo que es este acoplamiento que se encontró acá de la temperatura con la dinámica de transmisión de la malaria es muy interesante y yo creo que son como, es difícil, puede llegar a ser difícil ir más allá de la correlación, que a veces uno se queda con la correlación con rezagos. Esto pone por sentado que las relaciones en los territorios, que son muy locales, pueden ser muy diferentes. Entonces puede que en el Urabá y acá en el Bajo Cauca, antes de un niño, puede que se acoplen unos meses antes o que se acoplen unos meses después o que duren acoplados diferentes. Entonces yo creo que hay que explorar más, investigar más y seguir ahondando porque el profe Povea lo dice hace rato, y es que hace tiempo se sabe que cada epidemia de malaria pues está asociada a un año niño, entonces estas relaciones son muy complejas y entonces hay que seguir, tratar de entender cómo se asocian esos dos sistemas. Super Sebas, bueno compañeros, inquietudes, preguntas para Sebas, observaciones, adelante. Pues Sebastián y Eliana, yo por lo que veo, esta información que nos das nos permitiría construir modelos predictivos para este caso en el territorio, ¿cierto? Profe, más que predictivos, o sea, en este caso, dinámica de sistemas es más entendimiento, crear entendimiento, cómo funciona, cómo entender ese sistema complejo. Ya cuando una vez yo entienda cómo funciona, yo ya puedo usar el modelo como un laboratorio virtual y mirar qué políticas pueden evitar esas epidemias. Pero podemos anticiparnos un poquitico en el tiempo y establecer una probabilidad de comportamiento en presencia de otros fenómenos como el niño, ¿no? A eso me refiero con el modelo predictivo. Sí, sí es como una, no es tan predictivo, es más de entendimiento y evaluación de políticas. O de Y pronóstico. sí es la base, estos modelos son bases, sería la base, y es la base, diferentes modelos, en este caso del sistema de alerta temprana. Entonces yo puedo tener, que es como se hace con el niño actualmente, entonces para yo mirar con el niño, entonces hay unas plumas de diferentes proyecciones, diferentes modelos de diferentes universidades, diferentes centros de investigación, y yo miro diferentes probabilidades, trayectorias futuras para la evolución del niño. Ya.
No, Eliana sabe por qué lo pregunto. Estamos trabajando en el otro proyecto y me parece muy interesante este enfoque porque nos arrojaría luces sobre cómo entender esa progresión de las patologías como la malaria. Sí, es que precisamente, profe Jorge Iván, cuando hacía la primera pregunta de lo racional, los gringos utilizan como el rational, ¿cierto? En esa forma lógica de cómo construimos los problemas, las metodologías de sistemas dinámicos, de diseño de pensar, pues esta forma de pensamiento nos lleva con los loops, con si esto hace una sinergia o si tiene o va en contra, pues si esto sí potencia o no. Yo aquí pensando en inglés, Sebastián, lo que permite es precisamente concentrarnos en los puntos claves de lo que queremos resolver. Entonces, el modelo, nosotros, por ejemplo, Sebastián, en epidemiología, los configuramos y los comprendemos, no vamos intentando hasta esa forma matemática de desarrollarlo, pero el profe Jorge Iván, con el tema del proceso salud-enfermedad y en la mirada epidemiológica, uno siempre busca es, listo, ¿cuál es la expectativa de cara a el tema, por ejemplo, escenarios? El mismo profesor Poveda ha solicitado al Comité Científico de Cambio Climático en Antioquia que se tengan repositorios con la posibilidad de hablar de escenarios a partir de modelaciones matemáticas. Y el profe Jorge Iván López, en lo que él está tratando de comentar, es cómo nosotros sí podría, con esto pudiéramos casi que visualizar hacia adelante dinámicas de procesos de salud de enfermedad, donde es que la malaria, por más que se vea en la clasificación internacional de las enfermedades como un asunto de tipo, pues como agudo, por decirlo así, pues es que la historia misma en esa cronicidad y no darle resultado tiene todo para que aplique a otra serie de asuntos. Creo, Jorge Iván, que la idea va por allí y tal vez la mirada acá es cómo nosotros apropiamos estas metodologías que cada vez las tenemos, por ejemplo, en el tema de salud urbana, Sebastián, las tenemos muy de primera mano, ¿cierto? Por las dinámicas en las variables que se tienen en cuenta, pero cómo las hacemos más cercanas para poder desatar racionalidades con intervenciones de múltiples variables en esa lectura de complejidad. Yo creo que es por ahí donde Jorge nos está como invitando a la reflexión, Sebastián. Sí, es más como entrenarnos en un pensamiento prospectivo independientemente de que los datos nos sirvan para respuestas de corto, mediano o largo plazo, pero no ver este comportamiento en tiempo real, sino en tiempo futuro. Sí, claro. Correcto. Bueno, compañeros, más inquietudes, preguntas, observaciones. Que no nos asuste pues el modelo. Es que a veces eso pasa, Sebastián, tristemente. ¿Cómo hacer pues para que no nos asusten los modelos? Sí, yo ahí traté de hacer los dibujitos para que se comprenda más fácil esa, esas cosas, esas ecuaciones y esos diagramas que pueden ser complejos. Tratarlo de hacerlo lo más amigable. Uno puede construir a partir de pasar de estas ecuaciones a algo que se llama ya micromundos. Los micromundos son como realmente un modelo es un micromundo, ¿no? Y es como un juego, un juego donde yo puedo realmente jugar con ese sistema, pero entonces no tengo efectos en la vida real, pero sí puedo aprender. Eso se usa mucho para aprendizaje organizacional y yo creo que sería importante, digamos, desarrollar un micromundo para aprendizaje de las entidades de salud, porque uno crea como una interfaz, ¿no? Ya como que una manera de acercar estas cosas que son complejas, se crea una interfaz simple, donde simplemente el jugador puede cambiar ciertos parámetros y ver esas evoluciones en el tiempo. Y él va jugando ahí y en el juego se aprende sobre el sistema, lo que ayuda a preparar a las personas. Muy bien, por aquí te están haciendo comentarios en el chat de Sebastián. Lina dice
pues cómo es hace hasta preguntas, pues también me puedo volver a reinfectar de paludismo después de padecerlo, es muy complejo, no conozco mucho el mecanismo de transmisión, pero qué tan bueno, Sebastián, que estos resultados, llevándolos a subregiones, pues nos mostraran algunos pocos. Dice Verónica, me ha parecido pues muy importante la dinámica de la metodología, es muy apropiada, que se pueda seguir trabajando y con estos resultados llevarlos a tomadores de decisión. Y bueno, creería, Sebas, que hay una tarea para seguir dándole a esto la oportunidad de que muchas personas lo conozcan, ¿cierto? No Sí, dejarlo ahí, mi querido compañero. Esa es la reflexión. Y para nosotros aprender y poderlo también apropiar para llevarlo a los escenarios de decisión, que también es parte pues de la construcción, acortar ese camino. sí, está pendiente de la publicación de un artículo. Por ahora solo está la tesis. Igual la tesis está disponible tanto en el repositorio de la Universidad Nacional como en ResearchGate. Yo Ok, creo. no, muy bien. Y Solo para los curiosos, sí, ya dale, para dale. terminar, Ok. eso es. Y todo esto, yo también, un ejercicio que se hizo fue poner todo en GitHub. Acá está GitHub. En este link corto se puede, los lleva a un link pues que es más largo. Todo está en GitHub, que es un repositorio. Todos los datos básicos, las tablas, los modelos de simulación, todo está disponible para las personas pues que, o los Ah, futuros trabajos que vienen, que uno espera que sigan. Porque eso fue una limitación que se tuvo, era que no se tenían los datos en crudo, los modelos. Entonces, esto favorece la reproducibilidad y la mejora y la aplicabilidad de estos modelos en otros casos. no, muchísimas gracias. Yo quería era compartir, Sebas, porque ya cerramos, ¿cierto? Sí. La, la actividad, ya que nos falta, no sé si ahí estoy compartiendo o no. Yo es que ya no sé, porque entonces ya nos estaríamos viendo el 18 de noviembre, vamos a hablar un poco de participación y metodologías de participación, de lo que hemos aprendido en nuestro plan, de los escenarios de participación y acciones pues que implican estos ejercicios en los territorios, y en diciembre vamos a hablar por el derecho al futuro, vamos a tratar de mirar algunos elementos de cierre bien interesantes. Por ahora, muchísimas gracias. Nos vemos en el Congreso de la Facultad y estamos en contacto. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias, un feliz día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.